Mi saludo. Conocemos a las sociedades de instrucción y de recreo, aquellas que existieron hasta el año 1961 en Cuba. El Liceo, el Progreso y otras más, porque son notables. Aquellas que existieron tanto en número como en su expresión de contacto público con la ciudad de Santo Espíritu. Público en un sentido, en otros casos eran demasiado íntimos, ¿no? Porque no dejaban de ser estas sociedades espacios excluyentes, porque eran también, de cierta forma, exclusivos. Pero no podemos descontar asuntos que en ocasiones quedan fuera del conocimiento de las personas. Que aquellos que no vivieron el ambiente de las sociedades de instrucción y de recreo dicen, bueno, era un lugar donde se manifestaban algunas expresiones de la cultura, donde se bailaba, donde muchas cosas más. Pero hay un contenido que no podemos obviar, que es el contenido reglamentario de estas sociedades. Incluso cuando subía al gobernador provincial la necesidad de ser aprobada esas sociedades, pues tenía que subir con un reglamento propuesto. ¿Cuál iba a ser el orden que iba a caracterizar la vida de esas sociedades? Para que pudieran existir bailes, como fue el baile de las flores en mayo, como fue el baile de las uvas en diciembre y otras cosas más. Otras expresiones que fueron frecuentes en la vida cultural y social de estas instituciones. Pero si bien hay que distinguir que en todas hubo una expresión de orden, no podemos excluir nunca la expresión de orden que hubo aquí en la Sociedad del Progreso. Porque se constituían a partir de lo fundamental que eran los socios. En ocasiones se habla de la estructura, y es verdad, pero para que exista una estructura tiene que existir un grupo de personas que sean capaces de nutrir el espacio y la vida social y la vida cultural de su lugar. Si no se pierde. Porque esos socios iban a constituir precisamente el espíritu de ese ambiente, de esos espacios. Y hay unos socios, porque hubo en una ocasión una persona que me dijo, chico, ¿qué es lo que eran los socios fundadores? Le dije, pero el socio fundador sencillamente es aquel que a partir de una iniciativa determinada crea una idea y un propósito. Eso eran los socios fundadores en la sociedad, aquí, en el Progreso. Existieron también los socios numerarios, que eran aquellos que después de haber constituido su fundación, de haber mantenido una vida importante a favor de la sociedad y de su vida pública, adquirían cierta relevancia también por su forma continuada, por ese compromiso constante de prestarle un servicio a la iniciativa surgida en la sociedad. Eso eran los numerarios. Pero hay unos socios que constituían también un aspecto importante en esta sociedad que en ocasiones no se sabe que existieron y que fueron importantes y que eran también expresión de un sentido de orden que se ofrecía desde la sociedad. Me estoy refiriendo a los socios transeúntes, porque alguien me dijo, ¿y qué es un socio transeúnte? Porque la idea no le resultaba totalmente clara y decodificarla no le resultaba totalmente posible. Bueno, los socios transeúntes eran aquellas personas que, siendo miembros de estas sociedades o de otras, pero que no vivían en Santo Espíritu, iban a permanecer en Santo Espíritu por espacio de no más de un mes. Se le entregaba entonces una boleta y esa persona cotizaba, pagaba y desarrollaba entonces durante un mes una vida de sociedad en estos espacios. Ahora, cuando se habla de la boleta, yo quiero destacar algo que ha sido de interés. Muchas personas, yo no sé si usted cuando me escucha, cuando me está viendo en este momento, no recuerda algo como que le pusieron la bola negra. Bueno, eso es un detalle que incluso surge de aquí y se desarrolla y va a tener un sentido de carácter de un compromiso más extenso desde las sociedades. Porque para ser miembro de la sociedad existía también una voluntad de serlo.
una necesidad de hacerlo a partir de una solicitud que se hacía. Pero ¿qué sucedía además? Que esa persona tenía que manifestar esa voluntad y tenía que esperar ser aceptado. La directiva de la sociedad, que tenía una presidencia, era la que entonces se encargaba de ofrecerle a esa persona que pretendía ser miembro de la sociedad su acceso a estos espacios. De una manera u otra, pedían ser miembros, para tener una vida más activa o no, pero pedían ser miembros. Y comenzaban entonces a discurrir por estos espacios si le era entregada la bula blanca. Porque la aceptación de los miembros de las sociedades se hacía a partir, fundamentalmente, de la aceptación y de una bola negra, una boleta negra que se le entregaba, o de una boleta blanca. La blanca representaba la posibilidad de acceso, la aceptación como miembro de la sociedad. Y la bola negra era aquella que decía que, de manera anónima, decía que la persona que aspiraba a ser miembro de la sociedad no podía ser. Era una forma de exclusión, una forma de votación a favor de que la persona fuera o no fuera miembro de la sociedad. Una cosa de mucha importancia era el pago de la cotización. El pago de esos beneficios que eran mínimos, pero que poco a poco sí contribuían a ser un beneficio para la sociedad y también un sentido de correspondiente vínculo del miembro con el espacio. Aquí, en estas sociedades, donde la vida armónica de los grupos sociales en Santo Espíritu se fue construyendo, y tenemos que verlo como espacios de época, tenemos que verlo en su contexto, tuvieron una importancia tremenda. Fueron excluyentes, fueron exclusivos, hubo discriminación y hubo racismo. De todo eso, porque así era sencillamente la sociedad. No podemos excluir el pensamiento social de una época y querer entonces que las personas actúen de otra. Era sencillamente en la forma en que se pensaba en esa sociedad. Pero hay que ver que si eso fue excluyente, que si eso fue exclusivo, también fue dejando un orden a la hora de que los grupos sociales pudieran reclamar un espacio en la sociedad espiritual y pudieran ser aceptados de una u otra manera y pudieran crear formas de superación, porque aquí no solo se bailaba, aquí no solo en un bar que existía allá al fondo, pues las personas podían libar de manera muy individual como lo necesitaban, sino que también fue un espacio de superación, porque tanto aquí como en las sociedades de negros, de mulatos que existieron en Santo Espíritu, hubo pues formas y vías y búsquedas de superación de los niños, de los jóvenes, de las mujeres y de todo el mundo, porque fueron espacios que no solamente estuvieron dedicados a la vida social, solo a la vida social por bailes y otras festividades, sino que hubo un interés en formar un sentido cultural profundo hacia aquellas personas que en un momento determinado podían abandonar los estudios o aquellos que sentían la voluntad de proseguir en ellos, pero nunca de abandonar el conocimiento de esta ciudad. Por eso, y por tantas cosas más, espacios como estos están aferrados a lo que no puede faltar nunca, que es la voluntad de la memoria.